Buen día, nos encontramos ahora en la semana 3 del espacio académico virtual de diagnóstico empresarial, iniciando ahora con el tema, en este caso, de recursos en un proyecto. Para esto, en este caso, iniciamos de que los recursos de un proyecto como tal o de la empresa o de lo que nosotros estamos investigando para cumplir un objetivo, se planta a partir de una misión, que es lo que yo voy a establecer en este caso para mi empresa o mi proyecto, que los objetivos que yo ya planteé dentro de mi proyecto se logren también y además de esto pues entreguen algunos resultados favorables a mi cliente o en este caso también a mí como dueño o propietario del mismo. Sucede que contamos con muchos elementos dentro de los cuales pues estos están requeridos a partir de ciertas características. Entonces elementos, recursos, insumos que son los adecuados o necesarios en este caso dentro de la gestión del proyecto, que cuando se reúnen todos se cumple a cabalidad una función y se da la productividad eficiente del proyecto. Entonces tenemos por ejemplo la labor, que es la mano de obra que nosotros necesitamos para desarrollar cualquier actividad o tarea. Encontramos también equipo, en este caso de lo que requerimos para poner en funcionamiento nuestras operaciones. Las instalaciones o infraestructura que están dadas en este caso para desarrollar las labores o actividades adecuadamente y que brindan el confort total de lo que se va a desarrollar. Los materiales que en este caso están dados para desenvolvimiento de lo que tiene que ver todas las tareas o actividades referente a, un ejemplo, necesito un esfero, necesito unas hojas, necesito un computador y demás cosas. Y el presupuesto que puede ser público o privado, y esto depende de si es una inversión netamente a partir de ciertas circunstancias, donde puede ser individual o con algún grupo de personas para fundamentar también la misma empresa o proyecto. Ahora, tengo los tipos de recursos. Entonces el primero es humanos, donde lo más importante viene siendo en este caso que se depende de un éxito o el fracaso para lograr los objetivos mismos de la organización a partir de las personas, o en este caso que me van a desarrollar la labor estas mismas, si son especializados técnicos operativos según la función que se le implante en la empresa, siendo este el capital más valioso de la empresa, pues sin ellos no existiría la producción y no estaría en este caso el bagaje de la empresa como tal. Además, pues hay unos procesos de selección, dirección y desarrollo laboral que están estipulados acordes a lo que tiene que ver las funciones netamente de lo que se desarrolla y algunas áreas en específico que requieren ciertas especialidades de estudio. Y esto se basa en lo siguiente. Entonces tenemos un potencial de desarrollo. Las empresas, en este caso a partir de su personal humano que está laborando, potencian las capacidades de cada trabajador según su estudio, según sus funciones o también su experiencia que tiene en el desenvolvimiento de cualquier actividad o tarea. Ahora, estos también tienen ideas, imaginación, creatividad, habilidades y algunas destrezas, dentro de las cuales estas mismas pues me van a generar a mí un ímpetu de mejoría dentro de la empresa por la proyección que se tiene. También tienen sentimientos y sueños. Estas personas también se fundamentan para un propósito dentro de la empresa y como tal lo que se da al hecho es que estas mismas van a generar también que la empresa tenga mayor rendimiento. Es decir, que como hay algo de por medio, pues ellos también se esfuerzan por, en este caso, adquirir lo que quieren o lograr lo que también desean. Las experiencias, conocimientos y demás cosas, pues también son un fundamento que formula un conjunto como tal, que da por estrecho de que si hay mayor experiencia, se le puede enseñar a las demás personas y además de esta, la experiencia hace que sea un punto confiable
para una guianza o un líder que me va a proyectar a mí todo lo que yo tengo que realizar conforme al objetivo que tengo en la empresa y también los conocimientos certeros que tengo a diferentes funciones o a una actividad en específico. Por ende, pues esas características se diferencian según una función que se desempeña y pues hay niveles jerárquicos, en este caso pues algunos ejemplos: obreros, oficinistas, supervisores, técnicos, ejecutivos, directores y demás cargos que se encuentran en este caso dentro de la empresa o en el proyecto designados. También pues tenemos que a partir de eso se cualifica estos cargos según categoría, entonces categoría uno, 2 y 3. En la categoría uno tengo los no calificados, que es un trabajo esencialmente rutinario que requiere poca presión y experiencia limitada. Entonces son personas, en este caso, que están fundamentadas a poco conocimiento y estudio, pero que son en este caso fundamentales también para el desarrollo de la empresa. Los calificados tienen en este caso un potencial intelectual, una experiencia también y muy específica en cierta variedad de actividades o algo que es difícil. Y estos pues se dan en reporte para esas actividades cualquiera que se requieren dentro de la empresa o dentro del proyecto, pero que están estipulados como tal, como una persona apta para esa labor. Ahora vamos a la categoría 3, son especializados, ya son personas como tal con un poder creador y analítico para darle solución rápida en este caso, mirar qué problema tengo técnico y qué método puedo desarrollar para implementarlo y en este caso poder desenvolver las actividades que yo tengo estipuladas y darle además la mejoría que yo necesito. Como estamos por niveles jerárquicos, pues esto también influye mucho en lo que se tiene dentro de la labor de la empresa. Ahora tengo los recursos físicos. Estos, pues la empresa para el desarrollo del proyecto debe contar con materiales o bienes tangibles. Entonces tenemos algunos como son bodegas, almacenes y depósitos, maquinaria y equipos, herramientas, muebles, enseres, insumos y materias primas y demás que se necesitan. Esto hace también que se requiera que los recursos físicos que contamos con la empresa, incluyendo hasta la propia infraestructura, sean importantes para que nuestra parte general del recurso humano se mantenga ahí y también además de eso podamos desarrollar las actividades acorde al objetivo de la empresa, pero estipulando unas normas. Recuerden que cada empresa cuenta con un manual de procedimientos y esto pues está especializado según los cargos o las funciones que hay o las labores como tal de las áreas de trabajo que sean ordenados, organizados, inventariados, también disponibles para usar y pues se mantienen documentos y garantías que se están dando como suministro para mirar qué se puede aplicar, qué se necesita y en sí qué se tiene de más para aprovechar también estos insumos o recursos físicos que ya tenemos. Es importante que cuando tenemos un recurso físico fijo, como puede ser una infraestructura, una bodega o algo, pues se nos hace más fácil a nosotros como empresa poder desarrollar ciertas tareas. Frente a esto, pues también se cuenta con unos recursos tecnológicos que se dan dentro del desarrollo productivo. Entonces, recuerden que tenemos diferentes avances y actualizaciones también en los procesos administrativos, financieros, de mercadeo, nuestras marcas y además las patentes que también crea una empresa cuando ya está establecida. Y estos procesos productivos están generando información y conocimiento nueva. Pero entonces la tecnología es una parte clave para que en este caso se desarrolle todos los procesos en general que se tienen. Estos recursos son establecidos claramente y también de forma directa e indirecta porque como se relacionan con un bien o con un servicio según la producción que se tiene en la empresa, esto también va a significar que a pesar de que yo genero un producto, también tengo que estar mirando si voy a generar un servicio. Ahora tengo la parte como tal de los recursos financieros. Entonces, estos son monetarios propios, ya sea por parte del emprendedor o ajenos de la empresa, que vendrían siendo un socio que se tiene como tal para que se vuelvan indispensables en el desarrollo y funcionamiento del mismo. Entonces, hablamos de un recurso que puede ser efectivo
o un recurso monetario que tenemos ya por parte del proyecto de la empresa para inversión, desarrollo de actividades. Y si no, pues también lo tenemos como tal cuando queremos abarcar, en este caso, diferentes actividades que están presupuestadas o financiadas dentro del rubro de inversión del cronograma que ya se tiene planeado por la empresa, porque es necesario como tal para desarrollar las actividades en trámite que ya se tenían antes. Nosotros tenemos un cronograma también establecidos para ir invirtiendo porque es necesario según los avances que se tengan establecidos dentro de este, y pues eso encamina también de que se obtengan los resultados correctamente según los objetivos que yo planeé. Como yo tengo que facilitar todos estos trámites, pues obviamente si tengo el dinero lo puedo ajustar a mi manera, pero en este caso al no tenerlo tengo que tener recursos externos financieros como un crédito o algo que me constituya una garantía. Entonces ahí es donde yo empiezo, en este caso, buscar inversores para que esto proyecte mi proyecto y además también pueda generar algo suficiente para la empresa. Dentro de esto encontramos algunos parámetros para la utilización de los recursos dentro de un proyecto. Entonces se tiene que hay tareas y pues son labores que se ejecutan en un tiempo limitado. Entonces, ¿a qué me refiero? Las tareas son algo corto y no es tan rutinario como uno lo determina. Se convierte en una pequeña actividad, pero al sumar diferentes tareas dentro de un proceso, obviamente vamos a obtener algo grande, que es en este caso lo que se necesita para seguir continuando el proceso que se tiene para llegar a los objetivos o lo que yo marqué dentro de mis propósitos o metas. Ahora, voy al proceso y el proceso se vuelve un factor clave de muchas empresas porque de este depende el éxito para lograr los resultados que yo espero. Cuando mi equipo de trabajo no solo conoce o puede distinguir o qué se va a hacer, qué no se va a hacer o qué piensa, qué se planea, cómo lo va a desarrollar, lo hice, no lo hice, ahí estoy mirando cómo se va mi proceso de todas las tareas en conjunto. Sucede que este aspecto pues se debe tener en cuenta cuando concentro un todo de las tareas o cuando no les todo totalmente. Porque yo me tengo que fundamentar que como mi idea principal se basa en un proyecto, entonces todo esto hace que mis tareas se unan o actividades individuales que yo tengo se junten para formar la idea central que conlleve en este caso a la implementación de una parte del objetivo que yo planeo. Pues como yo busco satisfacer lo que quieren mis clientes, porque yo me voy a partir de expectativas o necesidades, lo que yo hago es que este crezca y yo cumpla con lo que ellos requieren o con lo que yo también necesito requeridamente dentro de mi empresa. Ahora pues, cuando yo pongo en conjunto diferentes procesos, pues tengo una guía. Y esto me lleva a una acción determinada de forma precisa e inflexible porque se va a desarrollar según la actividad que yo necesite. Entonces sucede que a pesar de que yo tengo que unir varias tareas, también puedo tener una secuencia de estas ordenada. Entonces, por ejemplo, si yo no hago una tarea tal, no puedo hacer otras dos tareas porque el resultado de esa lo necesito para poder arrancar las otras dos. Entonces, esto se vuelve una labor determinada y pues se realiza a partir de qué? De los objetivos que están en común o la meta del propósito que están ligadas con una cierta relación encaminada a obtener lo mismo, pero que también cualquiera de estos puede afectar al otro y puede ser consecuencia del mismo. Entonces, estos procedimientos tienen una importancia porque se permiten establecer algo ordenado de cada operación que tengo y pues me permite lograr mi objetivo. Como los procedimientos tienen un paso a paso, entonces yo tengo algo que se llama una secuencia y en estos pues establezco unos responsables que me miren a ver qué rutinas llevo yo para en este caso ejecutar todo de manera similar. Cuando los procedimientos son similares, pues yo enlazo estas tareas o actividades para que me lleguen al fin que yo quiero. Por tanto, el procedimiento pasa a ser parte de un sistema. Entonces, recuerden cuando nosotros veíamos, por ejemplo, empresa, organización, unidad de negocio para la semana 1, primero la unidad de negocio, luego esta le responde a la organización y la organización le responde a la empresa. Entonces, ese es un sistema que se lleva en común que quiere alcanzar el objetivo a fin común para el valor de todos. Y esto pues va ligado a lo que tiene que ver la parte administrativa de la empresa para formar la estructura
que establezca, perdón, todo lo similar en este caso a lo que yo llevo a mi objetivo fin. Dentro de esto, pues, hay unos manuales de procedimientos, pues son instrumentos de información que van ligados en este caso a toda la información metódica que yo requiero de mis pasos. Y operaciones que también se realizan acorde a una dependencia. Recuerde que como la dependencia son áreas, puedo tener área de producción, administrativa, de bodega, de carga, de producción, de mantenimiento y demás, pues esto señala también que en cada diferente puesto o unidad administrativa pues tenga que haber una participación, una responsabilidad según el informe que se tiene para los manuales. Sucede que, como está el manual, pues dentro de las diferentes dependencias o áreas hay diferentes funciones a realizar y esto pues va ligado a que cada manual contenga todas esas funciones específicas de procedimientos que se tienen en las diferentes áreas. Entonces, toda la información, ejemplos de formularios, impresión de autorizaciones, documentos de las máquinas, todo lo que yo necesite está enlazado en este manual. Y esto hace que se desarrollen las actividades correctamente y que fluya todo conforme se tiene establecido en cronogramas. Ahora, dentro de estos manuales, pues tengo el siguiente contenido. Entonces, uno es identificación del procedimiento. Entonces, supongamos que va a hacer un mantenimiento de un equipo. Entonces, ya está ahí el procedimiento, está el nombre, están todos los pasos, está todo lo que requiero. Lo único que hago es implementar ese procedimiento según el área en específico que yo necesito dentro de mi empresa o dentro del mismo proyecto. Entonces, el otro es el objetivo del procedimiento. Como yo tengo diferentes fines para lo que tiene que ver mi proyecto, yo tengo que enmarcar algo muy importante y es que el objetivo de mi procedimiento me avala o me lleva como tal a la expectativa simple, básica y sencilla y eficaz de lo que yo quiero en este caso desarrollar con mi procedimiento. El objetivo se enmarca generalmente a la actividad y proceso que yo tengo. Entonces, hay que también tener en cuenta eso. El ámbito de aplicación es en este caso a qué le corresponde. Como tenemos diferentes dependencias o áreas de trabajo, pues tengo que mirar si este le corresponde a esa área de dependencia que yo llevo a fin como necesito. Luego, tengo una política de operación. Entonces, ¿qué sucede con esa política de operación? Pues la política de operación me establece cuáles son las personas que yo necesito, cómo lo voy a implementar, qué debo hacer, qué tengo que en este caso desarrollar. Dentro de la descripción de las operaciones, ahí tengo en este caso qué es lo que se va a desarrollar de este procedimiento y qué es lo que se necesita, implementa, qué es lo necesario y qué es lo que no necesito como tal. Y luego están los flujogramas de las actividades paso a paso que dependen de sí una de la otra para desarrollar las actividades. Entonces esto se vuelve conforme también a que es necesario tener una secuencia o un organigrama para desarrollar todo. Y por último están los formularios que se envían en este caso formatos de control o algo que se tienen para la estipulación de lo que yo voy a desarrollar o lo que yo voy a llevar a cabo. Ahora pues tengo la recolección, clasificación y gestión de información. Sucede que tengo algo muy claro y es esto. La información es un conjunto de datos organizados que me llevan a un mensaje determinado ente o entre un fenómeno. ¿A qué me refiero? Que a partir de datos yo voy a obtener la información precisa o imprecisa de lo que necesito. Ya puede ser de cualquier tipo. Estos datos recuerden que pueden ser descriptivos o cualitativos y esto pues se vuelve en este caso un tipo de investigación cualitativa y cuantitativa que se refiere en este caso a la combinación de ambas o no. Como es un conjunto de información literalmente dada en datos, yo soy el que voy a precisar qué es lo que necesito yo para tomar una decisión o resolver un problema. O además de eso, no solamente resolverlo, sino que también ese problema, detallar qué es lo que sucede con él, que yo le pueda dar una solución pronta. Estas fuentes de información las construimos y también las podemos obtener por personas X, que iría en este caso por fuera, que son externas, a partir de las diferentes fuentes de información. Sucede que esto lo podemos denominar como un conocimiento de primera mano o de segunda mano y pues esa información que nosotros vamos a obtener tiene que ser organizada. Pues esto me lleva a que se dé resolución de los problemas y también una toma de decisiones concreta que no tenga algún fallo o algo y que me lleve a cabalidad lo que yo quiero implementar o desarrollar.
A su vez, también tengo una técnica para la recolección de la información. Entonces, tengo un enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo es extraer información como tal que yo necesito de datos, números. Encuesta social, pues en este caso es una encuesta planeada para una población o algo que tiene un determinado problema o foco que afecta en general a la comunidad. Tengo una encuesta descriptiva como tal que viene enlazada a lo que tiene que ver en este caso a qué observo yo el problema o qué puedo yo en este caso darle solución o desenvolvimiento de los problemas que yo tengo. Ahora también tengo un cuestionario y el cuestionario pues arroja diferentes preguntas al azar de los problemas o lo que yo le quiero dar solución. Recuerde que tenemos muchas cabalidades que podemos resolver y lo importante es desarrollarlo todo al día. También tengo un enfoque cualitativo que se basa en este caso de describir la información o el punto X del problema que yo tengo. Es decir, en este caso, a la base fundamental de lo que se debe entablar o lo de que se desarrolla como tal del problema. Pues en este caso, nosotros necesitamos determinar cuál es el punto principal que está generando todo. Otro es el estudio de casos que se hace de manera grupal para reunir información, ideas, conjeturas, problemas, soluciones y demás que me va a generar a mí un punto, un foco del cual yo voy a obtener toda la información. Luego tengo un grupo de discusión, en ese caso no es igual del focus group, donde yo voy a tener información extra o cualquier cosa que necesito. Y tengo entrevistas también, en este caso que se realizan para determinar cierta información que yo necesito en específico. Entonces vamos a hablar de algunas técnicas o esto más en específico para determinar la misma cuestión de la información de cómo se dan en algunas técnicas. Pues contamos con diferentes técnicas. Es muy amplio en este caso todo lo que tiene que ver con la investigación y los proyectos. Por tanto, no se vuelve fácil y siempre es tedioso tener la información. Y esto es uno de los puntos clave dentro de los proyectos también y dentro de la misma empresa porque son el aval para tomar decisiones correctas. Dentro de esto tenemos la encuesta. Entonces la encuesta es una manera de mostrar el problema o la situación frente al objetivo que nos planeamos. Entonces esto es referente a la distribución del fenómeno o en este caso el problema o la solución que yo tengo en una solución dada a cierto conjunto, en este caso de datos, población, objetos de estudio o demás que están enlazadas con ella. Entonces yo necesito información de este grupo y lo que yo hago es de una manera significativa anexar personas a partir de ciertas preguntas que me arrojen un análisis de tipo cuantitativo o cualitativo también, los problemas que se presentan dentro del estudio que yo tengo, con el fin de yo poder sacar algunas conclusiones que me den a mí un resultado o una respuesta de lo que yo tengo. Como es una recogida de datos cualquiera, en general estas entrevistas pues se dan como un tipo de encuesta que me genera a mí una información cuantitativa o cualitativa. Entonces yo soy el que arrojo las preguntas de manera directa. Entonces, otro es el cuestionario, entonces es un instrumento metodológico con preguntas y proposiciones que ya van más allá de cumplir el objetivo de estudio. Entonces, la respuesta yo ya se las doy a la persona, en este caso, y lo que yo hago es que la persona me muestre qué es lo que quiere aplicar o qué más o menos el afín de lo que se quiere llegar a alcanzar. Estas pueden ser muy valiosas, pero también pueden ser en este caso una contradicción. ¿Por qué una contradicción? Porque muchas veces cuando yo necesito respuesta, las personas solo lo hacen respondiendo a la facilidad de lo que ellos necesiten. Conveniencia o no conveniencia también, o ellos responden a veces porque necesitan terminar algo rápido o lo que sea. Lo otro es que tenemos entrevistas donde se da una conversación, entonces se entabla una estructura, hay un fin, hay un propósito y pues esto es una investigación cualitativa para determinar qué es lo que necesitamos de una persona o de la otra y se basa en un enfoque totalmente cualitativo de investigación donde se busca entender cuál es la perspectiva de ambos lados, sea la de uno mismo el que entrevista o la del entrevistado
y esto desmenuza todos los problemas o soluciones que se necesitan, pues siempre tiene un significado este tipo de entrevistas, por lo que se busca es la conducta de la persona. Entonces, al yo determinar bien la conducta de la persona, lo que yo voy a determinar es qué es lo que yo puedo darle, en este caso, a entender lo que ella necesita. Otro es la observación, que consiste en un registro sistemático, o sea, paso a paso, que yo sea quien valide o sea otra persona quien valide. Y esto pues también lleva a un comportamiento confiable o no de la conducta que se manifiesta según lo que yo observo de los problemas o de lo que yo puedo detallar o obtener del mismo. Como es una observación, se supone yo voy a obtener la información de primera mano de lo que yo voy a ver o de lo que en este caso yo puedo observar. Sucede que como yo soy el que estoy haciendo el entendimiento de todo, entonces a mí se me debe facilitar como tal qué es lo que yo quiero expresar o obtener en sí de todo este tipo de datos. Ahora tengo el experimento o estudio de casos y este pues aumenta la experiencia del hombre sobre la realidad. Sucede que como es un proceso planificado de observaciones y cuando hablamos de casos, pues es un grupo, en este caso una comunidad, una familia, los trabajadores, el área administrativa, todo, el que se señala dentro de un método de investigación o proceso para ver cuál es la experiencia o la realidad de lo que usted está viendo como tal. Frente a esto, pues las perspectivas de los seres humanos todas son diferentes. Entonces esto hace que se enmarque los fenómenos a estudiar según cómo se presentan para uno mismo o para las demás personas. Esto se vuelve satisfactorio también porque le da una resolución a todo el problema y podemos encontrar algo de más que no lo vemos nosotros mismos, siendo al menos un líder nosotros del proyecto o lo que es la empresa, sino que también podemos tomar en cuenta que son cosas que se nos pueden presentar a futuro o que son venideras mientras se está desarrollando. Tenemos también un grupo de discusión y es en este caso una escena con un conjunto de individuos donde se discute un tema. La dinámica de esto es que la conversación que se tiene se avala a partir del grupo. Entonces, es como poner un tema, cada quien se deduce qué es lo que quiere saber y en este caso se entabla un solo enfoque al que yo quiero darle solución. Pues de esta manera yo puedo captar la representación de los sujetos estudiados. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo puedo atraer toda la información que tiene X persona, Y persona, Z persona para retribuirla y formarla en una sola. Es como cuando uno le dice, hay que poner en conjunto todos los problemas para saber cuál es el principal y mirar qué detalles o algo escrito, por muy mínimo, podemos ir dándole solución o mejorando o cualquier cuestión. Entonces, dentro de esto, se enmarcan instrumentos también para la recolección y gestión de información. Entonces, tenemos algunos anteriores, pero también son técnicas. Pero además de que ser técnicas, también son instrumentos. Y esto se habla a partir de gráficas, gráficas de porcentaje, tablas, de barras, de lo que sea, imágenes, fotografías, que me van a mostrar a mí cómo es que yo en este caso tuve esa información y cómo la quiero expresar para darla a entender o a conocer a las demás personas. Entonces tenemos instrumentos como el cuestionario, guías de entrevista, formatos de registro, cuadernos de registro, guías de observación, listas de chequeo y formularios de encuestas. Estos han ido mejorando y se han ido adaptando a las perspectivas o en este caso a las ideas o habilidades que se tienen. Estas ideas o habilidades que se tienen pues están enmarcadas con a darle un fin concreto del objetivo que se quiere tener en este caso plantado con la empresa. Pues como nosotros tenemos que desarrollar todo conforme lo que se necesite para la empresa, a veces se vuelve tedioso dar con el punto a fin de lo que se necesita. Dentro de esto, pues encontramos algunos pasos para llegar a la información requerida. Entonces sucede que hay un proceso de búsqueda que no es secuencial. Entonces tenemos que traer información que tenemos ya a mano de diferentes partes. Entonces esto nos va a ayudar a guiar el proceso y orienta de manera adecuada todo lo que yo quiero desarrollar. Entonces, para esto tenemos lo siguiente. Entonces, primero, tengo que establecer mis objetivos claros
a partir de un plan de búsqueda, pues esto me ayuda a mantener concentrado en lo que yo necesito como tal para la empresa o lo que yo necesito de la información para poderla implementar o desarrollar también. Como es un fin como tal, entonces yo lo que busco en este caso es que se entablen todas mis necesidades o todo lo que se necesita como tal para desarrollar todas las actividades necesarias. También tengo en este caso que se elabora una lista de escritores y distractores. Entonces, esto me puede ayudar a cumplir con los objetivos de búsqueda. Como decir, esto sí me sirve, esto no me sirve, esto me va a hacer perder tiempo, esto me está ayudando en este caso a disminuir el tiempo y demás cosas. También puedo hacer una búsqueda de un material utilizando descriptores y distractores. Y esto depende a la información como yo la requiera. Pues como el fin como tal de la información es que me establezca cuál es el conjunto encaminado de los procesos que yo llevo, un paso en falso pues me va a llevar a un error. Ahora también tengo que hacer una preselección del material encontrado. Tener el material adecuado me facilita a mí el desarrollo o también el análisis de los proyectos. En este caso, pues también de la información que se tiene de estos es para la parte investigativa que me da a mí el desenvolvimiento de todo lo que yo voy a emplear en cada paso o objetivo que se tiene. Este material pues puede estar en secciones. Yo por ejemplo puedo decir uno para resumen, uno para introducción o para conclusiones. Pero entonces cada material que yo ya tengo ahí estipulado pues está en una determinada sección que puede ser un párrafo donde se relaciona con el problema o el proyecto de interés que yo necesito. Entonces, cada material es importante a pesar de contar con una parte mínima del proyecto o investigación o en este caso del problema que yo estoy empleando a darle un fin de solución. Esto hace que se seleccione algo nuevo y es pues que este material que tiene más relevancia según el contexto del proyecto de interés se tome más concretamente a la facilidad de desarrollar o implementar lo que yo necesito de la información. Pues se vuelve riguroso y yo tengo que leer de forma adecuada cuál es el material que ahora sí necesito, que sí es de importancia, para poder llegar a la información óptima y necesaria que se necesita. Frente a esto, pues hay unos criterios para seleccionar la información. Entonces, uno es la novedad. Entonces, si hay un tema de interés o es algo nuevo en el área de estudio o en lo que yo estoy desarrollando, es preferible escoger este porque es una publicación reciente, aunque se corra un riesgo de sacrificar calidad por algo de obtener una oportunidad. ¿Qué sucede? Que como últimamente se toma lo que es más reciente, entonces por el contrario hay temas que se han venido trabajando hace años y pues eso hace que también uno escoja un libro de preferencia o aquellos que tienen varias ediciones porque han sido mejorados o en este caso se les ha desarrollado nuevas conjeturas de información necesaria para el día de hoy. Entonces las novedades son importantes, pero a su vez también tienen un contra que no me va a favorecer. La popularidad, en algunos casos, pues porque los materiales se citan, en este caso ya referentes a internet o los autores que utilicen estos mismos para guiarse porque necesitaban información útil de ahí, hacen que se considere algo muy esencial de buena calidad y útil y pues además de que hay algo esencial. El número de citas que hay de un indicador o un artículo, ya sea por popularidad como estamos hablando, se da de que este requisito da para una calidad de información adecuada. Entonces, esta información es óptima y la mejor tomarla y también se toma muchas veces en base a los libros. Pues imagínense si un libro tiene muchas ediciones es porque también tiene un libro de popularidad que se ha ido, ¿qué? Mejorando y en este caso también se ha ido trabajando porque ha sido óptimo y necesario para diferentes cosas dentro del desarrollo de algunas actividades. Otro es determinar si es muy relevante o no. Entonces esto se hace según el objetivo de búsqueda y esto pues está fundamentado a palabras claves. Las palabras claves dentro de los buscadores cuando encontramos la información necesaria determinamos que los primeros son de gran relevancia respecto a que la búsqueda que yo hago me dice que estos son los artículos más importantes que yo podría utilizar o la información más importante según los objetivos de búsqueda o mi plan de búsqueda.
La relevancia tiene un grado y es que este me fundamenta a que la información es veraz para, en este caso, los investigadores o el plan de desenvolvimiento que yo tengo. Pues como tenemos un fin como tal, ese fin me va a llevar a mí a que se lleve un óptimo desarrollo del conjunto como tal del objetivo del proyecto. Ahora, tengo también la consistencia y es bueno apoyarse en un material que está escrito de forma consistente. Entonces, que su contenido tenga la relación con lo que sí está estudiando. Ejemplo, que yo estoy investigando cómo parar el cambio climático y yo todo mi documento hablo sobre eso y finalmente resulto por allá después de mitad de proyecto cambiando que no, que la deforestación, que la tala de árboles, que la extinción, que hablando ahora de efecto invernadero, o sea, cambiando el tema y no relacionando lo que yo tengo. Pero si yo estoy hablando de cambio climático, yo puedo hablar de efecto invernadero, de las temperaturas, de los efectos naturales catastróficos que están sucediendo, que eso sí tiene una relación al área fin de por qué sucede. Otro es la procedencia, y esta procedencia se da en un criterio de selección que se basa en que si un trabajo se hizo bien una vez, entonces el siguiente que se haga, pues por segunda vez, también va a ser muy bueno. Y esto se debe más que todo a unos ejemplos muy específicos, como por ejemplo un artículo científico donde se va en este caso actualizando información o si no, pues se está investigando el mismo tema, pero se está volviendo más consistente todo y esto hace que su procedencia donde viene sea mejor aún. Es como decir que el autor que desarrolla este artículo, su procedencia hace que sea óptimo para utilizarla. Y esto clasifica la información en saber con qué información tenemos para deshacer, hacer, guiarla, no guiarla, guardarla, recuperarla, si se acepta, no se acepta, si hay que cambiarle, si hay que obtener algo, si se necesita algo extra para trabajarla a nuestro antojo. Ahora frente a esto, pues se organiza la información para el proyecto. Entonces, cada vez que encontramos un documento, es necesario asignarle un código, anotar la referencia también y que dicho código sea como una especie de bitácora para nosotros utilizar también dentro de la información necesaria. Pues como nuestro proyecto necesita información valedera o demás, es importante tomar en cuenta un orden para la información específica en diferentes carpetas o códigos que me lleven a la misma. Entonces yo cada vez que también lea un documento debo resumir algunas palabras clave que me hagan un énfasis en cuál es la idea que yo tengo dentro de ese documento para que yo atañe esto y en fin le pueda colocar un nombre concreto o algo que me identifique qué es lo que hay de información. Luego pues puedo marcar un resumen con el código asignado de la información y pues esto también me lleva a qué es lo importante de todo el proyecto en general, pues como todos los documentos deben llevar un resumen, me está estipulando qué es lo que contiene este. Una vez que surge una idea para aportar algo al proyecto, pues obviamente yo tengo ya mi bitácora de ideas y de códigos de documentos relacionados con dicha idea. Entonces supongamos que, no sé, dentro de mi proyecto, yo tengo en este caso la resolución de problemas de conflictos sociales y entonces yo ya tengo documentos de eso, voy, busco en mi bitácora, saco ideas, fundamento eso, fortalezco mi proyecto, le doy solución y continúo con el mismo objetivo que tengo. Otra cosa es que también hay una manera de encontrar los documentos en archivo electrónico y pues eso también me favorece a mí. No puede solo ser físicos, sino también electrónicos. Y esto hace que también tengamos que darle al archivo en el computador un código según el documento e implementarlo también del tanto de manera física como lo que es virtual o electrónica también el mismo nombre. Ahora, dentro de eso, pues encontramos unas fuentes de información que están dadas para los datos y son necesarias para el proyecto de la investigación. Entonces, la primera son datos primarios, que son aquellos que el investigador obtiene directamente de la realidad, o sea, donde está el problema como tal, y se recolectan con los diferentes instrumentos que ya hemos visto. Luego tenemos los datos secundarios, pues son registros escritos que proceden de un contacto con la práctica. Entonces, son de otra persona, son digamos un dato que ya tengo en un libro escrito por otra, los utilizo y cuento con ellos porque me parece que son útiles o necesarios.
Estos pues ya han sido seleccionados de alguna manera y pues también han sido procesados por otros investigadores, en este caso transformados para obtener algo nuevo. Entonces, frente a esto, pues encontramos las diferencias de estas fuentes de información. Entonces, para la primaria y para la secundaria encontramos lo siguiente. Entonces, se obtiene mediante el contacto directo con el objeto de estudio. Entonces, si se dan cuenta, tengo que tener el problema de antemano ahí conmigo. Pero cuando yo paso a la secundaria, entonces es de manera indirecta con el objeto de estudio, entonces alguna otra persona me puede facilitar a mí esa información. La información es prácticamente inexistente. Entonces, ¿qué pasa? Como es inexistente, la información se hace que tenga alguna relevancia o no la tenga. Y esto vuelve algo inconsistente todo lo que yo necesito. Dentro de la secundaria, entonces la información ya puede existir de antemano, ya ha sido construida o recolectada por otros. Entonces, como es algo diferente a la primaria, al ser inexistente, pues se está creando hasta ahorita esa información. Y la secundaria yo ya cuento con ella o alguien la está realizando. Lo otro es que el investigador debe construir por sí mismo. O sea, ¿qué debe construir? Esta información. Entonces, ir al campo de la realidad, al problema, decir esto es, esto, tengo esto, falta esto y ya. Pero hay algo contrario, que el investigador diseña sus propios instrumentos de recolección de la información, entonces él es el que dictamina qué es lo que necesita como tal. Ahora, enmarco estas dos anteriores de la primaria con la secundaria y es que el investigador utiliza información recolectada con técnicas e instrumentos diseñados por otros investigadores, o sea que como ya está la información, yo esa información la voy a darle un procesamiento diferente a mi gusto, a lo que yo realmente puedo establecer. Entonces, frente a otro, también tengo que para la primaria el investigador tiene un mayor control sobre los errores de la recolección de los datos, pues como tiene el problema ahí encima, puede mirar si sí puede cambiar esto o no. Entonces, el error es mínimo y en este caso hace que sea más certero el resultado o la conclusión que se necesite. En la secundaria, no hay posibilidad de controlar los errores cometidos durante el proceso de recolección de información porque como esta información se tiene antemano por un investigador diferente, puede que éste haya procesado o cambiado algo. Entonces yo no sé en este caso si exista la posibilidad de que cometió un error o no, porque yo solo me guío por los datos que tengo. Ahora, frente a esto también puedo medir cualquier variable en forma refinada, entonces más específica, y esto hace que se cumpla a cabalidad todo lo que yo necesito. Entonces, medir cualquier variable de forma refinada se estipula que es de manera directa y concreta. Ahora, ¿también puedo medir variables que no sean refinadas? No, no las puedo medir para el caso de la secundaria, porque esto hace que mis datos sean alterados. Entonces, aquí, como ya se supone, cuento con algunas posibilidades de errores, no puedo destinarlo todo al gusto que yo necesito o que requiero entre mi investigación también. Ahora también sucede que dentro del muestreo, una técnica también en este caso para recolectar la información o los datos, tenemos que se basa en una operación para obtener una muestra general de lo que yo voy a estudiar o la población o lo que requiera, donde se represente algunas características que yo pueda en este caso limitar a una medición, o sea, donde en este caso tenga un error mínimo. Y esto pues se da de diferentes maneras. El muestreo puede ser al azar, por selección, abierto, cerrado y demás características. Frente a esto, pues es un procedimiento que se toma para la muestra y se da para obtener algo representativo. Entonces eso representativo es el valor que yo voy a medir y se diferencia algo al valor poblacional que pues en este caso yo tengo, o sea, se vuelve ya una muestra sesgada que ya está determinada por algo o seleccionada. Esto pues coincide con la población que yo tengo y lo que yo en este caso voy a hacer de muestreo debe tener una probabilidad seleccionada, o sea, debe haber algo equitativo. Y lo que yo busco es evaluar el error cometido en el muestreo, o sea, qué porcentaje puedo tener yo de error o si está en este caso dado a que es muy representativo lo que yo tengo y me sirve para todo. Frente a esto, los errores que se pueden cometer es que yo no puedo hacer conclusiones generales según lo que yo observo de una población.
Por eso se denomina error de muestreo, porque yo obtengo todo según a partir de datos cualitativos y cuantitativos. Lo otro es que hacer conclusiones hacia una población mucho más grande que originalmente se tomó también muestra un error de inferencia. Entonces, yo no puedo entablar de que si voy a tomar a 100, resulte ahora con 300 datos de lo que yo no había estipulado dentro de mi proyecto o dentro de mi muestreo. Y esto pues da para una palabra muy nueva que es la estadística, que se usa en este caso para referirse no solo a personas sino a todos los elementos que se han escogido para un determinado estudio, y se usa también pues para describir una porción escogida de la población o lo que se requiere o se necesite de la misma. Frente a esto pues tengo diferentes tipos de muestreo. Estos existen según el criterio de clasificación y se dan de manera muy general en dos grupos. Entonces, unos que son probabilísticos y otros que son no probabilísticos. Entonces, estos muestreos, dos tipos de muestreos, pues me van a dividir a mí qué es lo que yo necesito frente a mi muestra de la población. Frente a esto, entonces tengo el muestreo probabilístico, y estos son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad, o sea, tiene que haber una igualdad. Entonces, ¿qué se supone? Que son elegidos para ser parte de una muestra, pero el tamaño que vendría siendo en ese caso n probabilidad debe ser seleccionado. Entonces supongamos que yo de 100 personas voy a escoger 50. Y esto pues dentro del método probabilístico encontramos algunos tipos que pues pueden ser razonables o no, pero esto se selecciona según lo que yo necesito. Como los datos tienen que ser en este caso algo representativos o valederos o lo que yo supongo o requiero, pues me va a dar a mí de que esto me genere algunas circunstancias. Entonces, uno de estos es el muestreo aleatorio simple dentro del probabilístico, y es que es empleado para lo siguiente. Entonces, se asigna un número a cada individuo de la población, entonces supongamos de 1 a 100, y a través de algo medio mecánico o alguna actividad o alguna acción técnica, yo voy a mirar lo siguiente. Entonces, bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios con una calculadora, ordenador, y eso hay demás. Eso hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño requerido. O sea, yo puedo tener 200 personas para, en este caso, tomar un muestreo, pero puedo surgir que con 100 datos ya tengo. Entonces puede ser que la mitad de la población me sirva de una manera simple aleatoria que yo escoja, según esos medios. Y esto pues me lleva a mí a determinar las características necesarias que yo necesito para lo que tiene que ver en este caso mi estudio o la población que yo requiero. Ahora, también tengo un muestreo aleatorio sistemático. Entonces este procedimiento pues exige como el anterior, solo que hay que enumerar todos los elementos de la población, y en vez de extraer un número aleatorio solo se extrae uno nomás. Entonces, ¿qué pasa? Ese número pues forma parte de algo aleatorio que sería ahí, pues es un número como al azar. Entonces esto integra un conjunto de todo y hace que el tamaño de la población pues tenga un fin y una partida. Entonces, cuando el número i ya se implementa dentro de esto, pues el número al azar entre 1 y k, que vendría siendo en este caso la muestra, el tamaño de la muestra, pues se va a diferir y me va a dar a mí en este caso un porcentaje de aceptabilidad de lo que yo necesito. Ojo, porque todos los individuos de k en k pues son el resultado de dividir el tamaño de la población también, y pues esto puede que altere o no altere también el resultado del muestreo sistemático. Lo otro es que el muestreo aleatorio estratificado, que es el siguiente, presenta algunas dificultades. O sea, no dificultades, sino como que intenta en este caso evadirlas, ya que el proceso simple solo reduce el error muestral por un tamaño cualquiera de muestra. En cambio, aquí se consideran diferentes categorías por tipos, o sea, como por decirlo así, selecciones, características, atributos o detalles, por eso se dice estratificado, que posee algo en común. Entonces esa característica la vuelve muy resiliente
y hace que me arroje a mí un conjunto de datos proporcional a el atributo que yo requiero para mi investigación. Entonces, por ejemplo, ahí dice que puede ser según la población, municipio de residencia, sexo, estado civil y demás características que yo en este caso desee implementar dentro de mi muestra aleatoria. Pues esto también me conlleva a que dentro de los muestreos yo tenga unos atributos acordes para satisfacer las necesidades del cliente. Sucede que cuando yo quiero satisfacer las necesidades del cliente, lo que yo busco es otorgar, en este caso, un punto de partida que me lleve a mí a determinar cuáles son los datos necesarios que yo requiero. Ahora, tengo el muestreo aleatorio por conglomerados. Esto pues se vuelve en una unidad muestral a partir de un grupo de elementos de población por formar una sola unidad. Entonces, un solo grupo, por tanto, se selecciona aleatoriamente cierto número de personas. Entonces, esto es para alcanzar el tamaño deseado que yo necesito o el que yo establecí dentro de mi proyecto. Pues como mi metodología y mi técnica también necesita esto, yo lo que requiero es investigar después cada uno según lo que yo elegí. Y esto hace que sea más selectivo una partecita de la población estudio. Ahora pasa al muestreo no probabilístico, y es que esto se acude a ciertos métodos aún siendo consistentes de que no sirven para realizar generalización. Entonces, tengo estimaciones inferenciales sobre la población, entonces no se tiene certeza de qué fue lo que yo puedo dar ahora por representativo, pero los sujetos que yo tengo en la misma probabilidad de ser elegido no se dan como tal. Entonces sucede que al seleccionar la información, pues tengo que procurar mirar qué criterios voy a escoger para que en la medida sea lo más objetiva posible. Pues como mi muestra tiene que ser representativa, la selección de los datos o de la información que yo tengo de mi muestreo no probabilístico me va a llevar estimaciones inferenciales sobre la población, entonces me va a llevar en este caso a corregir, a mejorar o emplear otras cosas. Por tanto, tengo dentro de esta pues un muestreo por cuotas. Esto significa que dentro de un número de individuos hay unas determinadas condiciones o características que me van a llevar a mí que se cumpla esto, y esto está dado por encuestas de opinión. Entonces, que a tal persona le gusta esto, que le satisface esto, que tiene la necesidad de esto, que puede usar esto, que necesita esto, que requiere esto y demás. Esto hace que las condiciones sean informativas y que se empleen en diferentes maneras. Ahora, tengo el muestreo intencional o de conveniencia. Dentro de este muestreo, lo que yo voy a obtener es que tengo un esfuerzo deliberado por obtener algo representativo. Entonces sucede que tengo que tomar grupos que son supuestamente típicos de inclusión en algo, y yo voy a seleccionar de manera directa o intencionalmente cualquier individuo de la población que refiera a ciertas características o atributos que yo necesito para implementar en mi investigación. Sucede que, como es diferente la manera de yo obtener los datos, pues ahora imagínese uno escogiendo a lo que yo quiero o necesito, o en este caso a lo que realmente le conviene a mi proyecto. Yo puedo tener 300 personas, pero eso solo me sirven a mí 80, porque es lo que va acorde al objetivo que necesito dentro de mi investigación. O puedo en este caso escoger intencionalmente porque necesito datos al azar que me demuestren cualquier cosa, si sea positivo o negativo dentro de lo que yo tengo en la investigación. Surge que si yo sin datos, pues no voy a obtener nada, y los datos se vuelven esenciales e importantes para dar la información requerida. Ahora tengo el otro, que es bola de nieve, y se localiza en algunos individuos. Entonces, esto se da que conducen a otros, y estos otros también a otros. Entonces, que sea que para conseguir una manera de que la muestra sea suficiente, yo puedo decir que un grupo tiene relación con otro,
o con otra persona y que esa persona tiene relación con la otra y que esa tiene con la otra y con la otra y con la otra, llevando una secuencia lineal que me va a mí a localizar cuál es el punto focal de lo que yo necesito en mi problema. Ahora tengo también el muestreo discrecional, donde el investigador con sus elementos que son elegidos sobre lo que él cree aportar al estudio, me van a llevar a mí al objetivo de estudio necesario. Entonces sucede que a criterio de todo lo solucionado dado por el investigador, yo necesito que los datos que yo tengo de mi población sean efectivos. Entonces yo como investigador lo que voy a es aportar en este caso un ejemplo. Que yo necesito personas que tengan estudios profesionales. Entonces de mis 300 personas de población o muestra que tengo, voy a escoger en este caso 150 porque esas son las que tengo. Entonces la mitad de mi población tiene esta característica. Pero entra otra característica, que esas 150 personas necesito que todas sean en este caso personas que ya son especializadas o tienen una maestría. Entonces ahora tengo 60 de 150 y ese muestreo discrecional que yo creo me sirve aportado a mi estudio es para mirar si en este caso es o no es viable para la información que yo necesito suministrar. Con esto sería todo, finaliza en este caso lo que es la semana 3 del espacio virtual académico de diagnóstico empresarial. Lo único que me queda, chicos, es que revisen el material de estudio para que puedan resolver el foro, el taller y también su respectiva evaluación de corte de la semana 3. A que revisen los videos y que miren detalladamente también la presentación a fin de que puedan responder correctamente su parcial. Y los esperaría como tal en este caso también para la tutoría de la semana referente a solucionar sus dudas o inquietudes de lo que tiene que ver también los trabajos que se hacen en la plataforma virtual, como les vengo diciendo, del foro y el taller. Y también pues que revisen los demás materiales de estudio para complementar todo lo que necesiten en sus actividades. Entonces esto sería todo, chicos, con eso me despido. Que tengan un buen día, gracias.